Y vamos a continuar en donde nos habíamos quedado la clase pasada. Aquí. GR24, muy bien. A ver, ¿me confirman, porfa, si es que se ve? Sí. Ya, gracias, Evelyn. A ver. Sí, Inge. Ok, la clase pasada hicimos la introducción a parte de la lógica y estábamos hablando acerca de las proposiciones. Vimos que el concepto proposición, así como otros conceptos, el verdadero, lo falso, el valor de verdad, negación, conjunción, disyunción, implicación y doble implicación, pues son conceptos primitivos y yo necesito de axiomas para poder comprenderlos. Hablamos de los principios fundamentales, ¿sí? Que si una proposición es verdadera, no puede ser falsa, si es falsa, no puede ser verdadero, ¿sí? Hablando de una manera conjunta de estos dos primeros principios, que habrá proposiciones que son simples, es decir, que no se expresan mediante otras, y habrá proposiciones que sí se expresan mediante otras, y a ellas van a tener lo que se conoce como conectivas, que son la negación, conjunción, disyunción, implicación y la doble implicación, ¿sí? Hablando de manera conjunta de estas tres siguientes. Aunque todavía no sabemos cómo trabajan cada una de estas conectivas en las proposiciones, necesitamos saber cómo podemos representarlas. Y ayer nos habíamos quedado en la número 3.1 hablando acerca de la negación de P. ¿Ya? Bien. Ahora, en cuanto a lo siguiente, miren, dice las conectivas, conjunción, disyunción, implicación y doble implicación, se escriben entre dos signos que representan proposiciones. ¿Ya? O sea, estos cuatro signos, el de conjunción, el de disyunción, el de implicación y el de doble implicación, siempre estarán entre dos letras que representen proposiciones. ¿Estamos? Siempre. ¿Ya? No son prefijos como en la negación. ¿Estamos? De tal manera que yo al momento de que vea cada una de ellas, ¿sí? Voy a referirme a cada una de ellas como proposiciones, o sea, son unas nuevas proposiciones, y sería la conjunción de P y Q, la disyunción de P y Q, la implicación de P y Q y la doble implicación de P y Q. ¿Sí? No voy a leerlo P y Q, ni P o Q, ni P implica Q, ni P sí solo si Q. ¿Estamos? No lo vamos a leer así. Cada una de ellas es, repito, la conjunción de P y Q, la disyunción de P y Q, la implicación de P y Q y la doble implicación de P y Q. ¿Estamos? Eso es su nombre. Ya luego, cuando acabemos casi el semestre, seremos un poquito confianzudos y ahí sí diremos P y Q o P o Q, pero por lo pronto no. ¿Sí? Por lo pronto nombres y apellidos, por favor. ¿Sí? Como todo, ¿no? Cuando tú recién conoces a alguien, pues no le empiezas a hablar por el apodo, ¿no? Sino por el nombre, a veces hasta con un título, ¿no? Por delante. ¿Sí? Después ya tienes más confianza, pues y ya. Igual acá. Miren que en el caso de la implicación entre P y Q, a P le solemos llamar antecedente y a Q le solemos llamar el consecuente, ¿sí? Pero solo es en la implicación, ojo, es decir, P es el antecedente, Q es el consecuente. En otros escenarios vamos a ver que a P le vamos a conocer como la hipótesis y a Q le conocemos como la tesis. Y en otros escenarios a P le conocemos como las premisas y a Q le conocemos como conclusión. ¿Sí? Entonces, ojo, solo en la implicación, antecedente, consecuente. En tanto a lo que es lo verdadero y falso. Para describir que algo es verdadero y que algo es falso, vamos a utilizar las letras minúsculas B y F respectivamente. ¿Sí?
para hacer referencia al valor de verdad verdadero y al valor de verdad falso. ¿Sí? B y F. Noten que ambos, gracias al tercero excluido, ambos vendrían siendo opuestos, ¿no? Lo opuesto de verdadero sería falso y lo opuesto de falso sería verdadero. ¿Sí? ¿Estamos? Porque no hay otra alternativa. Si algo es verdadero, no puede ser falso. Si algo es falso, no puede ser verdadero. O sea, son opuestos entre ellos. Vamos a utilizar letras minúsculas para trabajarlos. Y vamos a utilizar paréntesis, ¿sí? Para agrupar, ¿sí? Con el fin de evitar ambigüedades. ¿Estamos? Miren, por ejemplo, lo que está aquí, ¿sí? Aquí está el signo de la conjunción y aquí está el signo de la disyunción. ¿Sí le ven? Pero aquí hay un problema, porque noten que las conectivas siempre van entre dos proposiciones, ¿sí? Y hasta como se lee, ¿no? La conjunción de P y Q, la disyunción de R y S, la implicación de M y N, la doble implicación de A y B. ¿Sí ven? Siempre van en parejitas. La única que está ahí un poquito sola, la negación. ¿Ya? Pero, por ejemplo, acá, ¿sí? Acá hay un problema. Porque si yo quisiera entender esto que está aquí, no podría identificar qué proposición es. Si es que es la que está aquí a la izquierda o si es la que está aquí a la derecha. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque noten que P, ¿con quién está? Con Q, con R. ¿Q con quién está? Con P, con R. ¿R con quién está? ¿Con Q, con P? No sé. Noten que si es que yo quisiera leer esto, miren, la forma correcta de leer será algo así. Y aquí quiero que presten mucha atención porque luego esto nos va a servir al momento de trabajar estas ideas. Vean, si yo tengo esto, todo esto es una proposición, ¿sí? Que se representa mediante tres proposiciones, P, Q y R. ¿Sí le ven? Ahora, si yo quisiera leerlo, como los paréntesis me ayudan a agrupar, ¿sí? La lectura vendría siendo de acuerdo a cómo está la representación pues, en los paréntesis, ¿no? O sea, sería, fíjate, sería la conjunción de P y esta proposición que está acá. Pero esta proposición de la derecha, ¿cómo se lee? Esta sería la disyunción de Q y R. Entonces, si es que yo leyera todo de conjunto, sería la conjunción entre P y la disyunción de Q y R. ¿Estamos? Miren el que está acá a la derecha, ¿sí? Es igual a una proposición que se representa por tres proposiciones, pero ahora estoy agrupando estos dos que están acá, ¿sí? Obviamente esta proposición es diferente de la proposición que está acá. ¿Cómo haré la lectura? Mira que esta sería la disyunción entre esta proposición y esta. Pero ¿cómo leo esta que está aquí? Esa sería la conjunción entre P y Q. ¿Ya? Entonces, la lectura de esta proposición, ¿sí? Sería la disyunción de la conjunción de P y Q y R. ¿Sí? Entonces, le voy a llamar a esta número 1, le voy a llamar a esta número 2. Esta sería la conjunción de P y la disyunción de Q y R. La 2 sería la disyunción de la conjunción de P, de P y Q y R. Son cosas distintas, ¿no? ¿Sí? Fíjate, y puedes hacer el ejercicio mental en tu casa ahorita.
Si es que quisiéramos leer esto que está acá, ¿cómo leerías esto? Lo que resalté con amarillo. Ronnie. Tal vez sería lo que es la conjunción de P y Q con la disyunción de R. ¿Seguro? No sé si estaría en lo correcto, pero creo que se le diría así. Ya. Si es que tú lo dices como está ahí, estás leyendo esta que está acá. Pero no, pues no se parecen, ¿no? No, No. O sea, tú ahorita hiciste esto en tu cabeza. ¿Sí o no? sí. Pusiste algo que no estaba antes. ¿Ya? Muchachos, esto que está aquí con amarillo que lo resalté, esto no es una proposición. O más bien, no representa una proposición. Porque hay una ambigüedad, ¿sí? Porque yo no sé si es la conjunción con P y Q o no sé si es la disyunción con Q y R. ¿Estamos? O sea, al momento de querer representar proposiciones debe estar claro todo, ¿sí? O es la 1 o es la 2, ¿sí? No hay un punto ahí intermedio. Ojo, esta que está aquí no es una proposición. Y tú dirás, Inge, ¿por qué no es una proposición? Porque no está cumpliendo las leyes de la sintaxis que estamos planteando. ¿Sí? No está cumpliendo las leyes de la sintaxis. ¿Ya? Miren, pongamos aquí lo siguiente. Y con esto vamos a hacer ejercicios. Mira, toda proposición o bien es una que no se expresa mediante otras, o bien es únicamente una de las 5 que están acá. ¿Estamos? O sea, es una proposición simple o es una proposición que se expresa mediante otras. ¿Sí? Pero P y Q no necesariamente son proposiciones simples. ¿Ya? Aquí viene lo chévere de esta situación. ¿Sí? De que, por ejemplo, esto que está aquí, la número 1 y la número 2, yo puedo decir que sea representada por una sola letra, por la letra S, por ejemplo. ¿Sí? Y la que está a la derecha por la letra T. ¿Sí? Y luego digo, a ver, la proposición T, ¿cuál sería? Ah, bueno, la proposición T está representada por P, Q y R en esta disposición que está aquí, tal cual. Miren, hagamos ejemplos. Y voy a tomar, vámonos acá, del documento que ustedes tienen. Voy a tomar algunos ejemplos que están ahí. A ver. Veamos. Ocupemos estos mismos. Sí, estos mismos de aquí ocupemos. Voy a ponerle aquí ejemplos. Y vamos a ir repasando esta idea de la sintaxis. Mira, vamos a coger estos que están acá. Este. Aquí. Ya. A ver, miren. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar la número 1, ¿sí? Esa número 1 ya la separamos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ya la separamos. Ahora,
dice, si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos de estos lados son también congruentes. Aquí ya identificamos que hay una implicación, e identificamos esta proposición que está aquí, y esta proposición que está acá, si se acuerdan de la clase pasada, ¿sí? Entonces yo puedo decir, mira, puedo decir que sea P, o más bien, sí, sea P, o pongámosle así mejor, dos lados de un triángulo son congruentes, ¿sí? Está representado por la letra P, ¿sí? Y digamos que los ángulos, ¿sí?, opuestos a estos lados también son congruentes, está representado por Q, ¿sí? Entonces, mira, esta primera proposición la podemos llamar P, y la segunda llamémosle Q. Y como aquí tengo el sí, entonces, esta es una implicación. En lenguaje lógico, yo a esa proposición la puedo representar como la implicación entre P y Q, ¿sí? Donde P, ¿quién es? P es dos lados de un triángulo son congruentes. Q, ¿quién es? Los ángulos opuestos de estos lados también son congruentes, ¿sí? O sea, mi proposición 1 es la implicación entre P y Q, ¿sí? Entonces, ahí se ve, es evidente, ¿no?, que esta es una proposición que se representa mediante 2, P y Q, ¿sí? Pero tranquilamente a toda esta proposición le pude haber llamado R, por ejemplo, ¿sí?, a toda esta. Y si tú me preguntas, pero Inge, ¿y entonces la proposición R? Ah, pues la proposición R está representada por la implicación entre P y Q. ¿Sí le ves? Miren, vamos con la número 2. La número 2. Sí, aquí ya habíamos hablado de esto, ¿no? Entonces voy a ponerle aquí con otro color. Pongámosle una función biyectiva es, sí, es inyectiva. Está representado por, llamémosle la letra T, una función biyectiva es sobreyectiva, ¿sí? Está representado por S, ¿sí? Y como ya nos habíamos dado cuenta que esta proposición, ¿no es cierto?, aquí actúa la conjunción. Entonces, ¿qué podríamos decir, muchachos? ¿Cómo representa toda esa proposición? Con conjunción. ¿Ya? ¿Y cómo te quedaría? La conjunción de T y S. Muy bien. La conjunción de T y S. O la preposición de R. O puedo decir que le doy otro nombre, ¿ya? Y le puedo decir que R. Puedo decir R representa la conjunción entre T y S. Sí, también. Pero ¿quién sería R? R sería todo esto, ¿no? Una función biyectiva es inyectiva y sobreyectiva. ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna preguntita?
A ver, quiero que hagan la 3, la 4 y la 5. ¿Sí? Háganle la 3, la 4 y la 5, por favor. Así. Identifiquen cuáles son las proposiciones, represéntenlas por una letra mayúscula, vean cuál conectiva es y vayan planteando la escritura. ¿Sí? Un minutito. No creo que se demoren más. Trabajo en casa, ya saben. Muy bien, Kevin, Ivonne, prendiendo acá la cámara y a trabajar. Ya, profe. A ver, vamos viendo. A ver, ¿quién tiene la manito levantada? Malí. A ver, la 3 quedaría que es P es inyectiva que Q. A ver, Listen podría poner la imagen para ir eso. Ya. La 4 quedaría que es negación de P. A ver, ¿me puedes repetir la 3, porfa? A ver, la 3 quedaría P, implicación de Q. ¿Cómo Y leíamos eso? Acuérdate, ¿cómo leo la implicación? la implicación era... ¿Cómo si licenciado? No lo entiendo. A ver, tú me dices que esta proposición es P para ti, ¿no es cierto? Sí. Y me dices que esta proposición de acá es Q. Sí. ¿Ya? Y reflexionas y dices, bueno, aquí tengo la implicación. ¿Ya? Entonces, sí. tú me dices... Sería R. ¿Cómo me quedaría? R representa... Ya, me quedaría algo así, ¿no es cierto? Sí. Ya, ¿cómo leo esto? Bueno, si le agrego la R, sería R representa P implicación de Q. ¿O estoy incorrecto? Solamente respóndeme lo que te pregunto. ¿Cómo leo esto que está aquí? A ver. La preposición P, a ver, ya me confundí. P, preposición, ya me confundí, licenciado, ahí. Disculpe. Mira, vamos acá. Mira, esta se lee la conjunción de P y Q. La segunda se lee la disyunción de P y Q. ¿Cómo se lee la tercera? La implicación de P y Q. Ya, correcto. Eso era lo que te estaba preguntando. Ah, ya, ¿Sí? perdón.
Eso, Ya. así es como leería. Entonces, si yo te pregunto, bueno, es la implicación de P y Q, y si te digo, pero ¿cuál es Q? ¿Qué representa la proposición Q? ¿Qué responderías? La segunda parte de la proposición después de entonces, Pero ¿cuál uno sería? de... Eso. Uno de los dos es igual a 0. Sí, Dale. Vamos con la sigo que con el sigue. siguiente. A ver, ¿cuál es la siguiente? A ver, sería la negación de P, ¿listen? Igual. La ¿O negación de no? P. ¿Qué representa P? P representa la preposición, ¿Cuál o sea, proposición? dos rectas paralelas no se intersecan, porque la palabra no es una sola. ¿Cómo es una sola? Eso es una sola preposición, dicen, no se separan como las demás. Ya. A ver, aquí hay que hacer una aclaración y para todos. Verán. La proposición P, lo voy a poner aquí. P representa, ¿sí? Déjenme ver cuál es la recta. Ya. P representa dos rectas paralelas se intersecan. ¿Ya? Esta es la proposición P. ¿Sí? Y la negación de P, esa representa dos rectas paralelas no se intersecan. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el ingeniero. Sí, Ujú. Sí, porque si tú me dices la proposición P es dos rectas paralelas no se intersecan, la negación de P sería no es cierto que dos rectas paralelas no se intersecan. ¿Sí notas la diferencia? sí. ¿Sí? Ese ejemplo que acaba de salir ahorita es algo que se llama la doble negación. Ya lo vamos a ver después. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? ¿Estamos claros todos? ¿Sí? ¿Alguna preguntita que tenga alguien? Bueno, sigamos. Vamos con... gracias, Mali. Vamos con la 5. A ver, otra persona. La 5. ¿Quién tenemos por aquí? A ver, alguien que no ha participado. Camila. Buenas tardes. Hola. La 5 sería la doble implicación de P y Q. ¿Quién es P y quién es Q? P es el cuadrado de un número real es igual a 0 y Q es... ¿Me puede subir un poquito? Porque no tengo anotado. Y Q sería si el número real, el número es igual a 0. Ya, solamente el número es igual a 0. Ahí. Ajá. Y la otra es esta, ¿no? Ujú. Puedo usar más letras, ¿no? O sea, no solamente P y Q. Voy a ponerle a este Sí, R y voy a ponerle a este T, ¿sí? ya. Para variar un poquito. R y T. ¿Estamos? A ver, voy a hacerle la número 6, ¿sí? Y quiero que presten mucha atención. Y con esto voy a contestar una pregunta que está ahí en el chat. ¿Sí? Alguien me estaba preguntando de que si va adentro afuera o algo así. A ver, entonces miren, vamos a pegarle acá. Dice, si A y B son números reales positivos, entonces A es menor que B si solo si A al cuadrado es menor que B al cuadrado. A ver, entonces inicialmente aquí están una implicación.
aquí está una doble implicación y por aquí estaba la conjunción. ¿Ya? Esta es una proposición que se expresa mediante otras. Eso debe estar claro hasta estas alturas del partido. Entonces, yo puedo decir lo siguiente, mire. Puedo decir, a ver, todo esto puede ser la proposición P. Sin ningún problema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo por qué puedo decir eso? Voy a ponerle aquí. Todo esto puedo ponerlo, está representado por la proposición P, por la letra P, perdón. ¿Sí? A sabiendas que una proposición, acuérdate, vámonos acá arriba, ¿sí? Que me dice que toda proposición o es simple o bien se expresa mediante las conectivas. ¿Sí? Entonces esta es una proposición que se expresa mediante las conectivas. Entonces como es una proposición la puedo representar por una letra que yo quiera, mayúscula, P. ¿Sí? Pero así que chiste, ¿no? Podemos profundizar un poquito más. Me doy cuenta de que aquí tengo una proposición. Lo primero que hicimos, ¿se acuerdan? Acá tengo otra proposición y acá tengo otra. ¿Sí? Pero quiero que vayamos como de lo más general a lo más particular. Miren, aquí tengo el sí y acá tengo coma entonces. Y si tú te das cuenta es, si esta proposición, llamémosle Q, entonces todo esto que está acá. ¿Ya? Entonces yo puedo decir, Q representa A y B son números reales positivos. R representa A menor que B si y solo si A al cuadrado es menor que B al cuadrado. ¿Sí? Y tranquilamente esta proposición P, que inicialmente la había considerado, puede ser representada, voy a ponerle aquí, como, voy a ponerle aquí entonces, yo puedo representarle como la implicación entre Q y R. ¿Sí le ven? Entonces, esta proposición P inicial que tenía aquí, puedo representarle mediante dos proposiciones Q y R. ¿Sí? Entonces tendría la implicación entre Q y R. Ahora bien, tú dirás, pero Inge, la proposición Q es una que se expresa mediante otras. Claro que sí. Y R también es una proposición que se expresa mediante otras. A menor que B y A cuadrado menor que B cuadrado. Entonces vamos a ampliar esta idea. Entonces vamos a ponerle aquí PQRS representa A es un número real. PQRST representa B es un número real. ¿Sí? PQRSTUV. Usemos otras letras, usemos W, ¿ya? W representa A es menor que B. ¿Sí? ¿Y qué les gusta? M representa A cuadrado es menor que B al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces yo a mi proposición Q, nota que dice que A es un número real y B es un número real positivo. Aquí me estoy olvidando de positivo. ¿Sí? Nota que la proposición Q la puedo representar tranquilamente como la conjunción entre S y T. Y a la proposición R la puedo representar tranquilamente como la doble implicación entre W y M. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Finalmente. ¿Sí?
Entonces, finalmente, y aquí es donde van a aparecer los paréntesis, me va a quedar la conjunción entre S y T aquí, y acá me debería quedar la doble implicación entre W y M. ¿Estamos? Y así es como yo representaría lógicamente esta proposición que está acá. ¿Cómo leería esto? ¿Sí? A manera proposicional. Fíjate, identificaría pues cuál es el conectivo principal, que sería aquí la implicación. Entonces sería la implicación de la conjunción de S y T y la doble implicación de W y M. Repito, la implicación de la conjunción de S y T y la doble implicación de W y M. ¿Sí? Entonces, podríamos hacer en resumen que la proposición P la puedo representar por todo esto que está aquí. ¿Sí? Una proposición que se expresa mediante otras. Preguntas, muchachos. Preguntas, a ver, vamos a ver. Aquí tengo 3 manitos levantadas. Malí. Ingeniero, una pregunta. Diga. Al momento de leer, siempre se tiene que comenzar de izquierda a derecha. Por ejemplo, dijo la implicación es de la conjunción de ST. Está comenzando de la izquierda y después va por la doble implicación. ¿Siempre va Ya. de izquierda a derecha? Es que así es como leo yo las conectivas. Mira, vamos acá otra vez. ¿Sí ves? ¿Cómo lees la conectiva implicación? La implicación de P y Q. Entonces yo debería decir la implicación del que es antecedente y del que es consecuente. Entonces en nuestro caso sería pues la implicación del antecedente. ¿Cuál es el antecedente? La conjunción de S y T. ¿Sí le ves? Ya, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya vamos a hacer más ejemplos de esto, ¿no? Preguntas. Víctor, ¿Podría ¿no? repetir de nuevo cómo se lee? ¿Cómo se lee? Ya. A ver, ahí va. Fíjense. La implicación, ¿ya? Sería, y voy a ir sencillo, miren. Vamos acá arriba. ¿Cómo lees esto? Tú mismo. La implicación de QR La implicación de Q y R. y R. Ya. Pero, ¿cómo está representado Q? Notas que Q está representado ¿por qué? Por la conjunción de S y T. De S y T. Ajá. Entonces sería la implicación de Q. Ah, pero ¿quién es Q? La conjunción de S y T. ¿Sí le ves? Y luego dirías, ¿y R? Pero bueno, ¿quién es R? R es la doble implicación de W y M. Pero, ¿Sí? Listen, para separar eso tenemos que volver a decir y. Claro. Porque así Ya. es como leemos. La implicación de la conjunción de S y T. Aquí dirías y R, ¿no es cierto? Entonces viene y la doble implicación de W y M. Gracias. ¿De qué? Juan Daniel. Disculpe, profe, y la palabra entre también se puede utilizar, por ejemplo, Puedes la usar, implicación de la conjunción entre S y T y la doble implicación entre W y M. ajá, puedes usar también la palabra entre.
Y siempre empezamos con el conectivo que está fuera de los paréntesis. El más exterior, ajá, sí, el más Listo, exterior. muchísimas gracias. Ajá. Y luego vas entrando a los paréntesis, ¿no? O sea, la forma mismo de cómo vamos leyendo esto te dice, pues, quién va a ir primero y quién va a ir después. No sé si Malí es otra pregunta o se quedó la mano levantada. No, ya. Buenazo. Sigamos avanzando en esto, ¿ya? Conforme vayamos haciendo más ejercicios, van a aparecer proposiciones y vamos a ir repasando el reconocer esto. Ahora, lo que me interesa es avanzar a la siguiente parte. Porque tú te preguntarás, o sea, bueno, ya sé leer, ya sé cómo se representan, pero ¿para qué sirven, no? Noten que hay un concepto primitivo que es el valor de verdad, ¿sí? De cuándo es algo verdadero, cuándo es algo es falso. Pero esto no es tan fácil de entenderlo, ¿sí? Entonces yo necesito un grupo de axiomas que me van a ayudar a entenderlo, ¿sí? Y vamos a plantear un segundo grupo de axiomas que se le denominan axiomas para el valor de verdad de una proposición. Y le voy a pegar aquí. ¿Ya? Tal vez muchos de ustedes ya han recibido esto. Se les va a resultar mucho más simple. Miren, de manera general, P y Q, dos proposiciones. ¿Sí? Pude haber usado RS, WM, cualquiera. ¿Sí? Frecuentemente vas a ver P y Q. Entonces, dice que si P y Q representan proposiciones, entonces, mira lo que dice, todo esto son axiomas, ojo. ¿Ya? No vamos a discutir, no vamos a demostrar, vamos a aceptar. Mira, el axioma de la negación. El valor de verdad de la negación de una proposición es el valor de verdad opuesto a dicha proposición. ¿Sí? O sea, una proposición ya viene de por sí con un valor de verdad, por el principio de no contradicción y del tercero excluido. O sea, yo ya sé que es verdadera o yo ya sé que es falsa. ¿Sí? Pero si hablo de la negación de esa proposición, voy a obtener un valor de verdad opuesto al de esa proposición. Aquí ven a ver unas tablitas que se les conoce como las tablas de verdad, que es un instrumento que me ayuda a manejar esto y a entenderlo de una manera más didáctica, ¿sí? Pero miren lo que dice. El valor de verdad de la negación de P es el valor de verdad opuesto al de P, ¿ya? Y entendamos cómo funcionan estas tablas. De tal manera, mira que si el valor de P es verdadero, el de la negación de P debería ser falso. ¿Sí? Y si el valor de verdad de P es falso, el de la negación de P debe ser verdadero. Mira qué fácil, ¿no? ¿Sí? Si una proposición es verdadera, su negación debe ser falsa, y si una proposición es falsa, su negación debe ser verdadera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna preguntita? Este es el axioma de la negación. Ojo. Axioma de la negación, el valor de verdad de la negación de una proposición es el valor de verdad opuesto de dicha proposición. Entendiendo lo opuesto de verdadero, lo falso, y lo opuesto de lo falso, lo verdadero. Vamos con el siguiente, que se llama ahora axioma de la conjunción. ¿Sí? Híjole, los mariachis vinieron por acá. Déjenme ver qué pasa por aquí. Andan pidiendo plata por canciones. Bueno, a ver, entonces sigamos. El axioma de la conjunción, ¿sí?
Este ya me ayuda a entender cómo funciona la negación, fíjate. Pero el axioma de la conjunción ahora me va a ayudar a entender cómo funciona esta proposición, la conjunción de P y Q. Mira lo que dice. Dice que el valor de verdad de la conjunción de dos proposiciones es verdadero únicamente si el valor de verdad de ambas proposiciones es verdadero. ¿Sí? Mira, el valor de verdad de la conjunción de dos proposiciones es verdadero únicamente si el valor de verdad de ambas proposiciones es verdadero. ¿Sí? O sea, ¿cómo sé yo que una conjunción entre dos proposiciones es verdadero si ambas proposiciones tienen el valor de verdad verdadero? ¿Sí? Así es como yo puedo entender el axioma de la conjunción. Y acá, pues hemos hecho una tabla, ¿no? Para entender esto. Mira, con todas las alternativas posibles para P y para Q. Mira, cuando P es verdadero y Q es verdadero, cuando P es verdadero y Q es falso, cuando P es falso y cuando Q es verdadero y cuando las dos son falsas. ¿Sí? El axioma de la conjunción dice que va a ser verdadero, o sea que esta proposición que está aquí va a ser verdadera si las dos son verdaderas. En todos los demás casos, falso, mira, falso, falso, falso. ¿Sí? Así es como funciona el axioma de la conjunción. ¿Estamos? ¿Tienen alguna preguntita? ¿No? ¿Ninguna? Avanzamos. Entonces, mira, ahora ya sé cómo trabaja la conjunción. ¿Sí? Si sus dos proposiciones son verdaderas, la conjunción será verdadera. Bien. Avancemos a la siguiente. Vamos acá. Solo permítanme copiar y pegar aquí. Vamos acá. Copiar, pegar. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces ya sabemos la conjunción. Vamos con la disyunción. Mira, axioma de la disyunción. El valor de verdad de la disyunción de dos proposiciones es falso únicamente si el valor de verdad de ambas proposiciones es falso. ¿Sí? Es decir, que el valor de verdad de la disyunción de P y Q es falso si los valores de ambos son falsos. Caso contrario, será verdadero. Entonces, mira, vámonos acá. Mira, cuando P es falso y Q también es falso, la disyunción entre estas dos proposiciones también será falsa. ¿Sí? En todos los demás casos, si las dos son verdaderas o si una de ellas es verdadera y la otra falsa, en todos los demás casos es verdadero. ¿Sí? Entonces tú podrías decir, bueno, ¿cuándo la disyunción entre dos proposiciones es falsa? Cuando las dos proposiciones que están inmiscuidas ahí son falsas. ¿Sí? Nota lo diferente acá con el de la conjunción, ¿no? Aquí, para que la conjunción entre las dos proposiciones sean verdaderas, las dos deben ser verdaderas. Y acá, para que la disyunción entre las dos sea falsa, las dos deben ser falsas. Axioma de la implicación. El valor de verdad de implicación de dos proposiciones es falso únicamente, mira, aquí está la palabrita, únicamente si el valor de verdad del antecedente es verdadero y del consecuente es falso. ¿Sí? Entonces, el valor de verdad de la implicación de P y Q es falso si P es verdadero y Q es falso. O sea, en este caso que está aquí. En todos los demás casos, la implicación es verdadera, fíjate. ¿Sí? ¿Estamos? En todos los demás casos, la implicación es verdad, verdad, verdad. Solo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la implicación es falsa. ¿Sí? Y vamos con la última, que es la de la doble implicación. Dice así. Vamos a copiarle y pegarle.
Miren, doble implicación. ¿Qué dice? Dice que el axioma de la doble implicación menciona que el valor de verdad de la doble implicación de dos proposiciones es verdadero únicamente si las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. O sea, el valor de verdad de la doble implicación entre P y Q será verdad si tanto P y como Q tienen igual valor de verdad. ¿Sí? O sea, que las dos sean verdaderas, fíjate, o que las dos sean falsas. Si se cumple que las dos proposiciones son verdaderas, la doble implicación es verdadera. Si se cumple que la doble implicación es verdadera en este caso, ambas deben ser falsas. ¿Sí? O sea, que tengan el mismo valor de verdad. ¿Sí? O las dos proposiciones verdaderas para que esta nueva proposición que se representa mediante P y Q sea verdadera, o las dos proposiciones falsas para que la doble implicación entre P y Q también sea verdadera. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, fíjense, ahora pues ya sabemos cómo funciona cada uno de ellos. ¿Ya? Voy a quitarle esto. Bien. Hagamos una pausita aquí. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda que tengan? ¿Preguntas? Dime, Paulo. Inge, disculpe, en el axioma de la implicación, ¿me podría volver a repetir? No entendí muy bien, por favor. El axioma de la implicación. Sí. Ya le vamos a ver. A ver. Vámonos acá. Ahí le puedes ver. No, Inge. No se ve. Ahora sí, Inge. Ya, mira lo que dice el axioma de la implicación. Dice que la implicación entre dos proposiciones va a ser falsa. ¿Sí? La única chance en donde la implicación entre dos proposiciones P y Q será falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En todos los demás casos es verdadero. Ya, Inge, muchas gracias. ¿Sí? Así es como funciona la implicación. No quiero poner ejemplos como cotidianos para no ir a meternos con la parte filosófica, pero a ver, creo que es necesario en esta parte que entendamos lo siguiente. Normalmente este se le conoce como condicional en algunos casos, ¿sí? Entonces les pongo los siguientes ejemplos, miren. Bueno, aquí en Quito ahorita está sol, ¿sí? Entonces yo puedo decir, si hace calor en Quito, entonces podré salir al parque, ¿sí? O si hace calor en Quito, entonces el tráfico va a estar más pesado. Ejemplos, ¿ya? Entonces digamos que tanto el antecedente como el consecuente ahí son verdaderos, ¿sí? Entonces si el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, toda esa frase que yo acabo de decir es verdadera. ¿Estamos? Voy a poner un ejemplo de la segunda, cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Digamos que digo, si tengo buenas calificaciones, entonces reprobaré el semestre. ¿Qué piensan de eso? Pues no, ¿no es cierto? Que si tengo buenas calificaciones, debo aprobar. ¿Ya? Entonces mira que esa es una proposición falsa porque un antecedente verdadero
no puede tener un consecuente falso. Eso es una proposición falsa. ¿Ya? Y ahora te voy a poner ejemplos de las otras dos que siguen. Cuando tendría antecedente falso y verdadero. Por ejemplo, si yo te digo, si 1 más 1 es igual a 3, entonces Quito es la capital del Ecuador. ¿Ya? Tú dirás, pero Inge, 1 más 1 no es igual a 3, es 2. Entonces ahí estoy teniendo un antecedente falso y un consecuente que es verdadero. Pero esa oración que yo acabé de decir es verdadera, muchachos. ¿Sí? Mira que no influyó decir que 1 más 1 es igual a 3. Quito sigue y seguirá siendo la capital del Ecuador. ¿Sí le ven? Si yo digo, si 1 más 1 es igual a 3, entonces Bolivia es una ciudad. Entonces tú dirás, bueno, 1 más 1 igual a 3, no es cierto, es falso. Bolivia es una ciudad, no, es un país, también es falso. Pero toda esa oración que yo acabé de decir es verdadera. ¿Sí? Porque lo uno no depende de lo otro. ¿Estamos? Entonces, por eso digo, esta parte ya es un poquito más adentrado al tema filosófico, ¿no? Entonces, lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta es de que de antecedentes verdaderos no puedo tener consecuentes falsos. ¿Ya? Si un antecedente es verdadero, el consecuente necesariamente debe ser verdadero para que mi proposición sea verdadera. Si un antecedente es verdadero y su consecuente es falso, esa implicación, esa proposición que estoy armando ahí, es falsa. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra preguntita. ¿No? Bien. A ver. Entonces, vamos repasando un poquito acerca de esto, ¿ya? Vamos haciendo ejercicios. Déjenme, dejo de compartir aquí. Y vamos a hacer unos ejercicios. Déjenme solamente les busco y le ponemos ahí. Ya. A ver. Vamos aquí, ejercicios. Les voy a compartir. Espera. Ejercicios. A ver. Identifiquemos primero si lo que voy a escribir es una proposición o no. ¿Les parece? Entonces voy a poner aquí varios ejemplos. Y ustedes me van a decir si piensan que es o no es una proposición.
A ver, ¿ya? No lo vamos a hacer en la casa. Quiero que participen conmigo, ¿ya? Levantando la manito y participando. A ver, entonces vamos a ir yendo uno por uno y de acuerdo a cómo van levantando la mano, van a ir respondiendo cada una de ellas. A ver, vamos viendo. La primera, Juan Daniel. No sé si estoy en lo correcto, pero la primera creo que no, porque es una negación y la negación no podría ir con una conjunción. Y ya, ¿seguro? Creo que Mira sí, que, no sé. mira que la negación está como prefijo de la proposición P. ¿Ya? Ajá, o sea, esta es una proposición, fíjate. Y si yo a la negación de P le digo que está representada por la letra S, me invento, entonces tendría la conjunción de S y R, ¿cierto? Sí. Entonces, esta sí es una proposición. ¿Dale? ¿Y cómo puedo saber si es que sí es esta una proposición? Porque yo la puedo leer. Si yo no puedo leer algo en los términos de la sintaxis que habíamos hablado, simple y llanamente no es una proposición. Intenta leerla. ¿Cómo leerías? La negación de P y la conjunción de R. Acuérdate que habíamos dicho que esta es una sola. Esta es una proposición. No sé la verdad, entonces. Mira, si esta es una sola proposición, ¿sí? Entonces esto sería la conjunción de esta proposición en amarillo y R. Pero ¿quién es esta proposición en amarillo? Profe, sería la conjunción de la negación de P y R. Ya, pongámosle aquí la conjunción de la negación de P y R. Bien, ¿sí? Poco a poco vamos a ir agarrándole la onda a esto, ¿ya? A veces de buenas a primeras es un poquito complicado, pero luego ya que le agarras la onda, esto hasta se vuelve adictivo. A ver, pero de las adicciones buenas, ¿no? A ver, vamos con el número 2. Robert. El número 2 sí es una proposición y se leería la negación de la disyunción de la negación de R y S. Muy bien. Esta sería la negación de la disyunción de... Entonces, fíjense. Bueno, voy a escribir todo y luego les explico. De la negación de R y S. Entonces, la negación de la disyunción de la negación de R y S. Miren, si yo le veo esto de manera global, yo tengo la negación de toda esta proposición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta proposición, todo lo que acabé de rayar en amarillo, yo puedo decir la negación de Q. ¿Ya? Pero luego vendría, ¿quién es Q? Ah, bueno, Q es la disyunción de esta proposición y S. ¿Sí? Y luego vendría la pregunta, pero ¿quién es esta proposición? Es la negación de R. ¿Sí? Entonces, la negación de la disyunción de la negación de R y S. ¿Sí? Veamos la 3. Vámonos por acá. Ivonne. Se leería la implicación de P y la Ujú. negación de Q. La implicación... Uy, estoy escribiendo mal. Implicación de P y la negación de Q. Muy bien. ¿Estamos? Sí, es una proposición.
Porque miren que es la implicación entre P y esta proposición que está acá. ¿Pero quién es esta proposición que está en amarillo? La negación de Q. ¿Sale? Vamos con el número 4. ¿Qué dicen? Vamos aquí en la lista. Ivonne, ya participaste. Neudo. Buenas tardes, Inge. Hola. Esa no sería una proposición. ¿Por qué? Porque no puedo leerlo ya que está la conjunción seguida de la implicación. Ya. ¿Y cuál es la única conectiva que siempre está como prefijo de una proposición? Negación. La negación. Notan que aquí esta aparece como prefijo de Q. ¿Sí? O sea, aquí hay un problema, ¿no? A ver, ¿quién está actuando? ¿La conjunción o la implicación? No tiene sentido esto. ¿Sí? Esto carece de sentido. Esta no es... Vamos a ponerle en otro color. Y voy a subrayar aquí, ¿no? No es una proposición. O no representa una proposición. No representa. ¿Sí? Esto no representa una proposición. ¿Estamos? El único que puede estar como prefijo es la negación. Y solamente debe estar una conectiva entre dos letras que representen proposiciones. ¿De dónde saqué toda esta información que acabo de decir? Pues de acá. De la sintaxis, muchachos. ¿Ya? Así como aprendieron la gramática para poder escribir, para poder chatear, necesitamos aprender cómo escribir lógicamente, porque luego esto ya se va a todas estas P, Q, R's, etcétera, aparecerán conceptos matemáticos que vamos a empezar a usar. ¿Ya? ¿Qué dicen de las 5? Kevin. Tampoco es proposición porque la implicación no puede estar como prefijo. Ya, igual, la misma cosa, ¿no? No representa una proposición. Muy bien, Kevin. Gracias. Vamos al otro Kevin. Kevin Shander. No te escucho. ¿Sí me escucha ahí? Ahí sí, fuerte y claro. Sí, ahí sería la conjunción. La conjunción de P. Ya. Y la implicación, digo, la disyunción. Muy bien. De la negación de R y la negación de S. Excelente. La conjunción de P y la disyunción de la negación de R y la negación de S. Súper, muy bien. ¿Sí? Gracias, Kevin. ¿Cómo supo el compañero de que sí es una proposición? Porque se lo puede leer. Fíjense, es la conjunción entre P y toda esta proposición. La puedo llamar Q si deseo. ¿Ya? La conjunción entre P y Q. ¿Pero quién es esta proposición Q? Ah, pues es la disyunción entre esta proposición y esta otra. ¿Sí? Ah, pero esta es la negación de R y esta es la negación de S. Entonces es la disyunción entre la negación de R y la negación de S. ¿Sí le ven? Y cumple todos los criterios que hemos estado trabajando. ¿Ya? Vamos con la 7. Kelly. La 7 sería la disyunción de la negación de R y T. Muy bien. Miren, esto sería, así como dijo Kelly, la disyunción de la negación
de la negación de R y T. ¿Sí? Voy a aprovechar este mismo ejemplo y voy a poner así. ¿Ya? Comparen con la 7. ¿Será la 8 una proposición? Sí es una proposición. Si es que sí es una proposición, ¿cómo se la lee? La negación de la disyunción de la negación de R y T. Muy bien. La negación de la disyunción de la negación de R y T. Y son 7 y 8 son cosas distintas, ojo. ¿Ya? Mira lo importantes que son los paréntesis. Muy importantes, por favor. ¿Sí? Si hago caso omiso a un paréntesis, puedo estar describiendo una proposición totalmente diferente a la que se me está pidiendo. ¿Ya? Bien. No sé si tienen alguna preguntita de esto, preguntas. Inge, Sí. Dime, Iván. en la número 7, también podríamos decir que es la disyunción de la doble negación de R y T. Sí se puede decir eso, ya cuando veamos algo que se llama equivalencias lógicas, podemos usar lo que tú me mencionas. ¿Dale? Ya, ya. Mateo Javier. No, profe, se me quedó la mano levantada, perdón. Ok, no hay problema. Bien, entonces, situación importante, saber escribir, y si algo es proposición, yo tengo la facultad de poder leerlo, ¿sí? Entonces, si no lo puedo leer, pues algo está raro ahí, ¿no? A ver, vamos a hacer más ejemplos de esto. Ya. Veamos este ejemplo que está aquí. A ver. Permítanme, solo copio este enunciado y trabajamos en lo que viene. A ver. Como ustedes habrán visto, en la presentación que les estaba mostrando, bueno, no presentación, más bien, en los axiomas que les estaba presentando, ¿no es cierto? Se dieron cuenta que yo lo puedo representar con unas tablitas, ¿sí? Entonces, ojo, el fin de esto no es aprender a hacer tablas, ¿ya? No va a ser el fin de nosotros la lógica, el hacer tablas, el construir tablas y eso, o sea, no. El fin nuestro es poder entender cómo funcionamos lógicamente, ¿sí? Ese va a ser el fin de todo esto. Nota, primeramente, que tanto P como Q son proposiciones, ¿no es cierto? Y cuando yo tengo una sola proposición, esta sola proposición o bien es verdadera o bien es falsa. Cuando tengo dos proposiciones, lo que tengo que hacer es garantizar las posibles combinaciones que se van a generar. Es decir, cuando mis dos proposiciones son verdaderas, cuando mis dos proposiciones son falsas.
y cuando una de ellas es verdadera y obviamente la otra falsa. ¿Sí? Así es como está dispuesto aquí. No sé si notas, mira. Las dos verdaderas, la una verdadera, la otra falsa, en los dos casos, y ambas falsas. ¿Sí? Y en todas las demás. O sea, analizo los 4 casos posibles en este caso. ¿Sí? Puede haber que hay una proposición con 3. ¿Sí? Como lo planteamos por aquí, ¿no? P, R y S. ¿Sí? O de nuestros ejemplos que estábamos haciendo por acá, una proposición con 4, mira, STWM. ¿Sí? Pero ahora lo que vamos a hacer es vamos pasito a pasito ir analizando una proposición simplemente de 2. ¿Sí? Y aquí lo que me dice es, desarrolla una tabla de verdad para la siguiente proposición. ¿Qué beneficios me trae hacer la tabla de verdad? Pues la tabla de verdad me ayuda a identificar ante qué valores de P y de Q, o sea, ante qué valores de verdad de P y de Q, qué valor de verdad tendrá toda esta proposición. ¿Sí? Voy a ser más explícito en esto. O sea, yo quiero saber si toda esta proposición que está aquí es verdadera o es falsa. ¿Sí? O cuándo es verdadero o cuándo es falsa. ¿Estamos? Ahora, antes que nada, pues debo ver si es que esto es o no es una proposición. Pregunta para ustedes. ¿Esto es una proposición o no? ¿Cumple con la sintaxis para escribir proposiciones o no? Sí cumple. Sí cumple. Ok. Entonces, si es que sí cumple, ¿cómo se lee? Se lee La doble implicación de la... No hay ninguna doble implicación ahí. La implicación de ¿Ya? la disyunción ¿Ya? de P y la conjunción de P y Q. ¿Te está faltando algo? es la implicación ¿Ya? de la conjunción de P y Q con la... No. No. hay que... Es la implicación de la ¿Ya? conjunción de P entre la disyunción de P y Q. No. La implicación de la disyunción de P y la conjunción de P y Q y Q. Y Q. Muy bien. ¿Sí? A ver, vamos de nuevo. Miren, toda esta proposición que está aquí está en paréntesis, ¿sí ven? Esta es una sola. O sea, es la implicación entre mi proposición de color amarillo y Q. ¿Estamos? O sea, sería, yo puedo llamarle a esta R si quiero. O sea, sería la implicación entre R y Q. ¿Ya? O sea, es la implicación entre esta proposición amarillo y Q. Y viene la pregunta, ¿pero cuál es esta proposición en amarillo? Ah, pues es la disyunción entre P y esta proposición que está acá. ¿Sí? Pero ¿quién es esta proposición que está en amarillo? Pues es la conjunción de P y Q. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, y repito y si quieren copien. Es la implicación de la disyunción de P y la conjunción de P y Q. Pueden poner una coma ahí. Y Q. ¿Ya? Repito por si se perdieron. La implicación de la disyunción de P y la conjunción de P y Q. ¿Sí? Esa sería nuestra proposición a trabajar. ¿Estamos? Entonces, miren, una vez, no sé, Neudo, ¿tienes una pregunta? Sí, Inge, le iba a preguntar, ¿hay alguna manera de como verbalmente saber si el paréntesis que está dentro del otro paréntesis alberga el término que está en el medio? O sea, suponiendo que
el término del medio no es otra P, sino una T, por ejemplo. ¿Hay alguna forma de saber que el paréntesis que está dentro del otro no alberga P y T en ese caso? ¿O no hay ninguna forma? No entiendo muy bien tu pregunta. O sea, ¿a cuál paréntesis te refieres? ¿A este que está aquí? Ajá. Ya. ¿Cuál en sí es tu duda? O sea, al momento de uno decir implicación de la disyunción de P y la conjunción de P y Q, ¿hay una forma de saber que ese paréntesis no alberga P y el otro término? ¿O siempre va a ser como los dos últimos? ¿O tenemos que ver la proposición para saber a qué paréntesis estamos haciendo referencia? Ya, es que va en orden, Neudo. O sea, en vez de este de aquí, pudo haber estado así. ¿Sí? Ya. Pero este R es una proposición que se expresa mediante esta conjunción que está aquí. ¿Sí le ves? O en vez de todo esto, pudo haber estado esto. ¿Sí? Esta S es una proposición que está representada por la disyunción entre P y R. ¿Sí? O ya yéndonos como al extremo, ¿no? Esto pudo haber estado así. T es la implicación entre S y Q. ¿Quién es S? La disyunción entre P y R. ¿Quién es R? La conjunción entre P y Q. ¿Sí le ves? Listo. Gracias, Inge. Ya, ok. No nos dice nada el ejercicio, ¿no? Pero tal vez Q puede ser una proposición que se exprese mediante otras, ¿sí? O sea, Q, qué sé yo, podría ser la doble implicación entre A y B, me invento. Pero ahí no dice nada el ejercicio, ¿ya? O sea, P y Q, lo único que sé es que son proposiciones. ¿Serán simples? ¿Serán que se expresan mediante otras? No lo sé, ¿sí? Pero bien puedo trabajar como está aquí. ¿Ya? Vamos a borrar esto. A ver, entonces, puedes nomás bajarle la manito, Neudo. Entonces, muchachos, a ver, antes de hacer esto, recordemos lo que tenemos acá arriba. ¿Sí? Esto no está de más decirlo, tienen que aprenderse. Son 5 axiomas, mira, facilitos. Si una proposición es verdadera, la negación de esa proposición será falsa. Si una proposición es falsa, la negación de la proposición será verdadera. ¿Quién dice eso? Axioma de la negación. ¿Sí? Es decir, no tienes que escribir todo esto, solo vas a justificar axioma de la negación. ¿Sí? Perdón, axioma de la conjunción. ¿Qué dice? La conjunción entre dos proposiciones va a ser verdadera si las dos proposiciones son verdaderas. Caso contrario, será falsa. Eso es lo que tú debes recordar. ¿Sí? ¿Cómo justificas? Axioma de la conjunción. Se acabó. Porque tú ya sabes qué representa el axioma de la conjunción, qué te está diciendo. Siguiente. Axioma de la disyunción. La disyunción entre dos proposiciones es falsa si las dos proposiciones son falsas. Caso contrario, la disyunción será verdadera. ¿Sí? Axioma de la disyunción. Axioma de la implicación. No sé, porque ahorita no tengo clases. Bueno, axioma de la implicación. El axioma de la implicación dice lo siguiente, que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la implicación entre las dos proposiciones es falsa. ¿Ya? Caso contrario, será verdadero. Y para la doble implicación, ¿sí? Para la doble implicación, que es esta última, la doble implicación entre dos proposiciones es verdadera si mis dos proposiciones a tratar tienen el mismo valor de verdad. O sea, ambas verdaderas, ambas falsas. ¿Estamos? Eso debe estar ahí, en su cabecita.
listo para entrar en acción. ¿Estamos? Entonces, con esto vamos a ir a construir esta tabla de verdad que me está pidiendo en este ejercicio. A ver. Veamos. Dice, desarrolla una tabla de verdad de esta proposición. Entonces, lo primero que debo ver es qué proposiciones están inmiscuidas aquí. La proposición P y la proposición Q. Entonces, venga, vamos a hacer así. Escribo P, escribo Q. Y lo que voy a hacer es, voy a escribir cuáles son los valores de verdad para P y para Q respectivamente. ¿Sí? Entonces, P, ¿qué puede ser? P puede ser verdadero, Q puede ser verdadero. P puede ser verdadero, Q puede ser falso. P puede ser falso, Q puede ser verdadero. O P puede ser falso y Q también puede ser falso. ¿Sí? Normalmente hay una disposición, ¿no? Que dicen que se ponga 2 verdaderos, 2 falsos y el otro alternado, verdadero, falso, verdadero, falso. Lo que tú tienes que garantizar es de que haya las opciones, ¿no es cierto? Cuando los dos sean verdaderos, cuando los dos sean falsos y cuando tengas la una verdadera y la otra falsa, como estos dos casos que están aquí. ¿Sí? Entonces tengo las alternativas tanto para P como para Q. ¿Sí? ¿Alguna preguntita hasta aquí? Sí, Lisa, disculpe, una pregunta. Uh-huh. Pero hay una contabilidad que no me acuerdo la verdad, pero ¿sabías cuántos verdaderos y cuántos falsos deberían ir? Era, por ejemplo, P es igual a 2, y creo, se contaba cuántas P's hay, cuántas Q's hay, algo así, no me acuerdo la verdad. O sea, Ya. era como que filas, era cuántas iban, cuántas no, algo así. Sí, sí entiendo a lo que vas. A ver, como te dije, el propósito del curso no va a ser el hacer tablas de verdad. Luego el uso de tablas de verdad va a quedar en el olvido para nosotros. Tú te estás refiriendo a que el número de filas, ¿sí?, de esta tabla de verdad es 2 a la n, donde n es el número de proposiciones. ¿Ya? Si el número de tablitas de tu tabla es 2 a la n, n será el número de proposiciones. ¿Ya? ¿Cuántas proposiciones tengo aquí? 2, P y Q. 2 al cuadrado, 4, 4 filas. ¿Ya? Creo que te referías a esto, ¿no? Sí, a eso le dicen, gracias. Ya, Nayeli. Entonces, sí, es una manera para poder saber eso. Mira, si tuviera 3 proposiciones, ¿cuántas filas tendría tu tabla? Si tuviera 3 proposiciones. 8. 8. Y si tuviera 4. 16. 16. ¿Sí? Pero es una monstruosidad hacer una tabla con 16 filas. ¿Sí? Vamos a nosotros a ir planteando situaciones más concisas para poder trabajar con tablas. ¿Sí? A ver, entonces, ¿cómo vamos haciendo esto? De la siguiente manera. Una vez que yo haya plantado P y Q, entonces lo que voy a hacer es voy a analizar lo que necesito, ¿no? Necesito conocer el valor de verdad de toda esta proposición que está aquí. La implicación de la disyunción de P y la conjunción de P y Q y Q. Entonces, lo primero que necesito es saber, ya tengo el valor de verdad de P, ya tengo los valores de verdad de Q, ahora necesito, entonces ahí es como que voy en los paréntesis de adentro hacia afuera, ¿no? Necesito conocer los valores de verdad de la conjunción de P y Q. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Mira, ¿cuándo la conjunción entre dos proposiciones es verdadera? Pregunta para todos. Solo cuando el valor de verdad de ambas proposiciones es verdadero. Correcto.
Y eso únicamente se da en la primera fila. O sea, aquí va a ser verdadero y en todos los demás casos va a ser falso. ¿Sí? ¿Quién me está diciendo esto? El axioma de la conjunción. Esa es la justificación, muchachos. ¿Sí? No necesito escribir lo que el compañero dijo, ¿no? De que la conjunción entre dos proposiciones es verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. No necesito escribir todo eso, yo ya lo sé. ¿Y quién es el que dice eso? El axioma de la conjunción, por eso lo pongo aquí. ¿Sí? Entonces, como las dos son verdaderas, la conjunción entre las dos, toda esta proposición es verdadera. Entonces, todos los demás casos, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, conjunción falsa. ¿Estamos? ¿Está claro? Avancemos. Miren, ahora que ya sé el valor de verdad de la conjunción entre P y Q, puedo ya saber el valor de verdad de todo esto. ¿Sí? Lo voy a escribir. En pocas, esto es el valor de verdad del antecedente de mi implicación. ¿Ya? Entonces, yo deberé trabajar. Si aquí, en esta fila, trabajé con este y con este, ¿sí ven? En la siguiente deberé trabajar con P, que está acá, y P y Q, que es esto que está aquí, la conjunción entre los dos. ¿Sí? ¿Qué me dice el axioma de la disyunción, muchachos? Dice de que el valor de verdad de la disyunción es falso cuando ambas sean falsas, cuando ambas proposiciones sean falsas. Y en los demás casos va a ser verdadero. Sí. Nos vamos a escribirle aquí. A ver, estoy trabajando con P, verdadero, conjunción entre P y Q, verdadero. Entonces aquí sería verdadero. P verdadero, conjunción entre P y Q falso, verdadero. P falso, conjunción entre P y Q falso, falso. P falso, conjunción entre P y Q falso, falso. ¿Ya? ¿Cuál es la justificante? Axioma de la disyunción. ¿Sí? Así completé esta columna de mi tabla. Porque ya conozco el valor de verdad de P y conozco el valor de verdad de la conjunción de P y Q. ¿Estamos? Finalmente, como ya tengo el valor de verdad del antecedente y conozco el valor de verdad de Q, puedo conocer el valor de verdad de toda mi proposición. Ingeniero, Diga. ¿podría repetir esa parte antes de que continuemos? Solo ahí me perdí, nada más. ¿Cuál parte? Donde dice P es la, a ver, disyunción, a ver, ya me perdí. Esa de ahí, a ver, la tablita 4. ¿Cuál tablita 4? ¿Cómo se lee? A ver. Recuérdate, ¿cómo se lee? Creo que te refieres a esto. Sí, ¿te refieres a esta, la columna 4? Sí. Ya, a ver. Te ayudo. Empieza por aquí. La disyunción de qué y qué. La disyunción de P. ¿Ya? De la conjunción de P y Q. La disyunción de P y la conjunción de P y Q. Gracias. ¿Sí? Ya. A ver, mira, en esta parte lo que estamos haciendo es, quiero saber el valor de verdad de lo que acabaste de leer, de esa proposición. ¿Quiénes están involucrados? P, ¿sí? Que lo voy a señalar aquí en celeste, mira, P, y la conjunción entre P y Q, que yo ya sé el valor de verdad de esto, está aquí, en esta columna, la tercera. Entonces, gracias al axioma de la disyunción, porque tengo la disyunción entre estas dos, tu compañero dijo, el axioma de la disyunción me dice que la disyunción entre dos proposiciones es falsa si ambas proposiciones son falsas. Entonces,
En todos los demás casos será verdadero. Entonces, mira, cuando P es verdadero y la conjunción entre P y Q es verdadero, verdadero. P es verdadero, conjunción entre P y Q falso, verdadero. P falso, conjunción entre P y Q falso, falso, porque las dos son falsas. Y misma cosa en la última. Como las dos son falsas, la disyunción entre estas dos es falso. Gracias, ingeniero, ya lo entendí. No tengan miedo a preguntar, pregunten nomás. Avanzamos. Ya puedo saber el valor de verdad de toda la proposición, miren, gracias al axioma de la implicación. ¿Qué dice el axioma de la implicación, muchachos? El valor de verdad de la implicación de dos proposiciones es falso únicamente si el valor de verdad del antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Excelente. Entonces vamos viendo. Estoy trabajando entre esta fila, perdón, entre esta columna y esta columna. ¿Ya? Entonces vamos viendo. Antecedente, verdadero, consecuente, verdadero. Verdadero la primera. Siguiente fila. Antecedente, verdadero. ¿Sí? Consecuente, falso. Entonces aquí sería F, ¿no es cierto? Siguiente. Antecedente, falso. Consecuente, verdadero. ¿Qué sería aquí? Falso. Verdadero. Verdadero. Verdadero, acuérdense. Es falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Aquí está al revés. Aquí está falso, verdadero, es verdadero. Y el último, si los dos son falsos. Verdadero. Verdadero. Muy bien. ¿Sí? Hemos desarrollado la tabla de verdad de esta proposición que está aquí. ¿Qué tal? Profe, Diga. una pregunta. En el axioma de conjunción, ¿no sería cuando P y Q son falsos, sería verdadero porque ambas son falsas? No. El axioma de la conjunción dice que la conjunción es verdadera si las dos son verdaderas. En todos los demás casos es falsa. Ya, profe, gracias. Sí. En su material también lo tienen, ¿no? Tienen eso. Entonces, la justificación, axioma de la implicación. ¿Estamos? Entonces, hemos construido la tabla de verdad, fíjate. ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? Normal. Normal. Fácil, pero con práctica ya parece salir. O sea, lo que ustedes tienen que saberse es de estos axiomas. Si ya conocen estos axiomas, pues hacer la tabla es sencillo. ¿Sí? Pero no venimos a la poli para hacer tablas. Tenemos que ir más allá. ¿Sí? Tenemos que ir más allá. Fíjate que, ¿qué es lo que me está diciendo la tabla? Me está diciendo esto, mira. Tengo mi proposición, ¿no es cierto? Esta es mi proposición. Me está diciendo, mira, que si P es verdadero y Q es verdadero, la proposición es verdadera. Eso es lo que me está diciendo. Si P es verdadero y Q es falso, mi proposición es falsa. Si P es falso y Q es verdadero, mi proposición es verdadera. Y si las dos proposiciones son falsas, mi proposición será verdadera. ¿Ya? Entonces, aquí viene mi pregunta y lo voy a escribir. Vamos a ponerle si esta, y vamos a empezar aquí. Si esta proposición, no, estoy mal, todavía no es la pregunta. Si esta proposición, que es la que estamos estudiando,
es verdadera, o sea, ya te estoy diciendo que es verdadera, ojo. Si esta proposición es verdadera y Q es verdadera, pregunta, ¿cuál es el valor de verdad de P? Verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué dices que es verdadero? Nos referimos a la tabla de implicación. O sea, puedes hacer referencia a lo que está acá arriba, claro. Pero entiendan lo que les quiero preguntar. Miren, si yo sé que mi proposición es verdadera y también sé que Q es verdadera, ¿cuál es el valor de verdad de P? Sería verdadero. P es Verdadero y falso. verdadero. No, ¿cómo que verdadero y falso? Una proposición no puede ser verdadero y falso a la vez. Sería verdadero porque en la tabla de conclusión solo es verdadero si las dos son verdaderas. Y ahí tenemos un paréntesis y una conjunción. No, esa no es la razón. Profe, el valor de P podría ser verdadero como tanto podría ser falso según la tabla de valores. Ya, según la tabla de verdad, P puede o bien ser verdadero o bien ser falso. Tal vez te preguntarás por qué. Mira, presta atención a la información. O sea, la tabla no es simplemente hacer por hacer, muchachos, sino que de la tabla vamos a sacar la información que necesitamos. Y luego inclusive hasta la tabla no va a ser necesaria. Vean, vámonos acá. Te estoy diciendo que tu proposición que estás trabajando, que aquí está resaltada en amarillo, es verdadero. Ah, chévere. Aquí, acá y acá. No le presta atención a la segunda fila. ¿Estamos? Y también te estoy diciendo que Q es verdadero. A ver, ¿dónde Q es verdadero? Q es verdadero aquí y acá. Entonces tendré que deshacerme de esta última, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si mi proposición, la que estoy trabajando, es verdadero y Q es verdadero, para que ésta se cumpla, ¿qué debe ser P? Necesariamente verdadero. O en otro caso, en otro escenario, P debería ser falso. ¿Sí? Ojo, la proposición P no puede ser verdadero y falso a la vez. Son dos escenarios distintos. ¿Sí? Si las dos proposiciones son verdaderas, mi proposición es verdadera, la que está resaltada en amarillo. Y si P es falso y Q es verdadero, mi proposición es verdadera. ¿Sí? ¿Estamos más claros en eso? Sí. ¿Sí? A ver, usando este mismo ejemplo, les voy a poner otra pregunta. A ver. Sí, déjenme verle acá. Si P es verdadero y la proposición es falso, ¿cuál es el valor de verdad de Q? Falso. ¿Por qué? Porque la única vez en que nuestra proposición va a ser falsa va a ser cuando el valor de P sea verdadero y el valor de Q sea falso. No hay ninguna otra alternativa más, mire. ¿Sí? Q debe ser falso. ¿Sí?
Q no podría ser verdadero, porque si Q fuese verdadero, la proposición sería verdadera, no sería falsa, como bien dijo el compañero. ¿Sí? Ah, aquí me faltó, perdón, no escribí completo. Ahí. Así. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Tienen alguna preguntita? La clase de mañana vamos a repasar más situaciones como estas, ¿ya? ¿Sí? Y tal vez hagamos una o dos tablas de verdad más y para de contar, pero vamos a hacer análisis más profundos de esto, ¿sí? Y les adelanto un poquito. Miren, por ejemplo, si yo quiero responder esta pregunta que está acá, ¿sí? Voy a copiar esta proposición aquí, ¿sí? Y yo puedo hacer un análisis como el que voy a hacer ahorita, miren. Obviamente por el tiempo no lo voy a hacer completo escrito, sino quiero que vean cómo sería el análisis. Miren, ¿qué conozco yo de la proposición? Me dice que mi proposición, toda la que estoy estudiando, es falsa. O sea, todo esto que está aquí es una proposición falsa, miren. ¿Ya? Y me está diciendo que P es verdadero. Esto es verdadero, esto es verdadero. ¿Ya? Entonces, a ver, muchachos. Analicemos. Esto es la implicación entre esta proposición en paréntesis y Q. Entonces, pregunta, ¿cuándo una implicación entre dos proposiciones es falsa? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Muy bien. Entonces, esta proposición que está aquí es verdadero y Q es falso. ¿Sí o no? ¿Ya? Ya, ahorita ya de una ya me salió que Q es falso, mira. Todavía me falta aquí completar esta situación, ¿no? ¿Ya? Entonces, mira, Q es falso, aquí también este Q que está aquí debería ser falso. Observa acá, la conjunción entre dos proposiciones, pero P es verdadero y Q es falso. Valor de verdad de esta conjunción, muchachos. Si P es verdadero y Q es falso. Falso. Falso, muy bien. Ahora tengo la disyunción entre P que es verdadero y esta proposición que es falso. La disyunción entre una proposición verdadera y otra proposición falsa, ¿qué me da? Verdadero. Verdadero. ¿Sí? No hay ninguna contradicción, mire. ¿Sí? Y ya saqué la conclusión, pues, de que Q es falso. Respondida la pregunta. No necesité hacer tablas de verdad. Imagínate que yo te pongo una proposición con 5 proposiciones. P, Q, R, S, T. Criminal hacer una tabla de verdad de eso, pues. ¿Sí o no? 2 a la quinta. Ahí en Excel, más que sea. Pero no te vas a poner a hacer una tabla de verdad. Vamos a tener que hacer análisis como estos, ¿sí? Para mañana necesito, más que yo, ustedes deben aprenderse los 2 grupos de axiomas que hemos visto, ¿sí? Estúdienlos, entiéndanlos. ¿Estamos? No se olviden de hacer las actividades diarias. Ya les voy a habilitar la actividad diaria del día de hoy también. Bueno. ¿Alguna pregunta? Preguntas. ¿No? Bueno, chicas y chicos, nos estamos viendo el día de mañana. Por favor, estudienle, repásenle. Y mañana seguimos haciendo más ejercicios y seguimos con la teoría. ¿Estamos? Que tengan una bonita tarde.
Nos vemos. Gracias, Cintia. Hasta mañana. Gracias. Hasta luego. Sí. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.